El presente es un trabajo de tesis, el cual está relacionado con la reducción de dimensionalidad aplicada a la base de datos del Plan Nacional de Evaluación de los Aprendizajes 2015, mejor conocida como Planea. Ahora bien, ¿cuáles son los propósitos de la prueba Planea? Las pruebas que constituyen Planea tienen el propósito general de conocer la medida en que los estudiantes logran el dominio de un conjunto de aprendizajes esenciales al término de los distintos niveles educativos de la educación obligatoria, ¿sí? En este caso puede ser primaria, secundaria o preparatoria. En la presente tesis se hizo énfasis en la prueba que se aplicó en secundarias. En la prueba Planea intervienen tres principales instancias, las cuales son el INEE, el cual es el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, la SEP, ¿sí? Y las autoridades educativas estatales, que en su conjunto aplican todo este plan nacional, el cual va desde la creación de los exámenes, implementación de los mismos y análisis de los resultados. Por ejemplo, aquí obtenemos los resultados de los alumnos para el área de español en la parte superior, en la cual podemos ver que casi la mitad de ellos se encuentra en el nivel 1, el cual es el nivel elemental. Y en la parte de abajo podemos ver los resultados del área de matemáticas, los cuales son más alarmantes, ya que más del 60% de los alumnos se encuentran en el nivel elemental de matemáticas, ¿sí? El INE a cada alumno le da una calificación numérica y una categórica, a las cuales la categórica la divide en estos 4 niveles, los cuales ellos tienen bien definidos y que representan el conocimiento adquirido por los estudiantes en determinado nivel. Estos son los resultados del área de español con respecto a los estados y a la media nacional, en el cual aquí está definida como 500. Y podemos ver cómo los estados se van desenvolviendo respecto a esta media nacional, con el Distrito Federal en la punta con los mejores resultados y el estado de Tabasco con los peores resultados a nivel nacional. En esta prueba de español podemos observar también aquí en esta gráfica cómo está distribuido los resultados de los alumnos referente a los niveles adquiridos. El nivel 1, que es el nivel elemental, observamos que en la mayoría de los estados se está alrededor del 50% la mayoría de los alumnos, y en los excelentes son muy pocos, ¿no? Muy poco porcentaje. Para el área de matemáticas tenemos lo mismo, tenemos la media nacional basada en 500 y cómo los estados se van desenvolviendo referente a sus promedios que obtuvieron. Y lo mismo, nada más que en el área de matemáticas más alarmante, tenemos que rondan ya los 60% y los 70% con el estado de Tabasco para los que se encuentran en el nivel elemental. Estos son tan solo estadísticas generales de los datos que se encuentran en la base de datos de Planea. Con referente a su estructura, tenemos que la prueba Planea se encuentra dividida en 4 tablas. La primera tabla es la tabla de alumnos, las cuales son 144,000 registros, aproximadamente con 539 campos. Para los directores son aproximadamente 3,000, escuelas 3,000 y grupos 9,000. La tabla de alumnos, que es la principal y que contiene los resultados de los alumnos, se relaciona con la tabla de directores y con la tabla de escuelas, ¿sí? Y con respecto al campo llamado escuela, y con la tabla grupos con el campo grupo. Ahora bien, un punto crucial en el análisis de esta base de datos es de que a cada alumno se le asigna un resultado de su prueba, ¿sí? Pero este resultado se le da mediante 5 valores numéricos, los cuales son llamados valores plausibles, ¿sí? Este valor numérico, ¿sí? Varía entre 300 y 800, y pues bueno, el INE mapea a cada uno de estos elementos a otra variable, la cual es variable categórica, ¿sí? Que anteriormente comentamos que es nivel 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Es decir, cada uno de estos 5 valores numéricos es mapeado a cualquiera de estos 4 valores categóricos que anteriormente mencionamos. ¿Sí? En pocas palabras, ¿qué es lo que le quiero dar a entender? De que de todas las variables que analiza la prueba Planea,
se mapean a 5 calificaciones, digamos, de los alumnos, que son llamados valores plausibles, y que el INE, a su vez, mapea cada uno de estos valores numéricos a otras 5 variables que contienen valores categóricos, que son los que anteriormente mencionamos. Ahora bien, la elección de estas valores plausibles en el estado del arte es ampliamente estudiado, al grado de que se proveen diferentes métricas para hacer una buena elección que represente correctamente los resultados de los alumnos. Esto se debe a que Planea, o la estructura de Planea, está basada en un modelo matemático llamado modelo Rasch, el cual, mediante una serie de métodos matemáticos, dice que los valores plausibles se obtienen de una distribución normal. Y, por ejemplo, en esta imagen podemos ver que para 6 valores plausibles podemos tener 6 distribuciones normales, de los cuales se obtienen los dichos valores plausibles. Bueno, antes de entrar a los resultados, quisiera que veamos cómo se encuentra la base de datos interna. Y para ello vamos a hacer uso del programa de Tableau. Para el análisis exploratorio de la base de datos de Planea se utilizó varias de las herramientas de Tableau, principalmente los mapas georreferenciados como el que se muestra a continuación. En este mapa, los estados están coloreados de cierta forma que el color verde interno en los estados representa el resultado obtenido por los alumnos en matemáticas para el valor plausible 1. Para esta rápida muestra utilizaremos este valor y después veremos la importancia de los valores plausibles. Y para mostrar los resultados del área de español se utilizaron los círculos sobrepuestos en cada uno de los estados y dependiendo del color es la calificación que se obtuvo en español. Por ejemplo, para el área de matemáticas, obtenemos que para un color verde oscuro se obtuvo un mejor resultado y para un color amarillo se obtuvo un resultado bajo. Y para el área de español, un anaranjado oscuro es un mejor resultado y un anaranjado claro es un mal resultado. Como por ejemplo, tenemos que el estado de Yucatán obtuvo un resultado regular con 508 puntos para el área de matemáticas, pero para el área de español obtuvo, curiosamente, lo mismo, aparentemente un valor cercano. Pero, por ejemplo, observamos el estado de Tabasco que está en un amarillo claro y obtenemos que en matemáticas y tanto español tiene resultados muy bajos y que anteriormente vimos en las gráficas generales. Otro estado con color bajo, por ejemplo, es el estado de Guerrero, ¿sí? Donde también observamos que tiene valores de 460 aproximadamente. Y pues bueno, son datos que se pueden visualizar de manera pues, gráfica adecuada y ver este tipo de cuestiones. Otro estado bajo es el estado de Sonora, por ejemplo, que tiene 481 puntos para el área de español y 483 para el área de matemáticas. Y pues bueno, esto es simplemente una georreferenciación de los datos. Otros datos que contiene la base de datos son, por ejemplo, la distribución de las edades de los alumnos, que va desde los años cumplidos hasta las edades severas, los cuales son los alumnos que tienen una edad poco más allá de la adecuada para estar en secundaria, ¿sí? Y pues bueno, aquí podemos ver diferentes edades y que van desde los 15 años hasta los 18. Y pues bueno, para la cuestión de los años cumplidos, ¿sí? Y pues bueno, otro de los datos que tenemos en Tableau es cómo está la distribución de los estados. Aquí tenemos a los, bueno, en este caso son 30 estados de la República, porque pues no, en el mapa georreferenciado se observó de que, por ejemplo, el estado de Michoacán no tiene ningún registro, ¿no? Y el estado de Guerrero al tener, perdón, el estado de Oaxaca, a pesar de que aquí se obtuvo el promedio y no pudimos saber mucha información más del estado de Oaxaca, aquí observamos que el estado de Oaxaca tan solo tiene 26 registros, algo muy poco que es considerado como si no hubiera participado en la prueba Planea. Y además no está el estado de Michoacán, por lo cual tenemos aquí 30 estados con suficientes registros como para hacer un análisis adecuado, ¿no? Y de entre ellos destaca el Distrito Federal, que es el que tiene mayor número de registros con 8.361 estudiantes, ¿no? Del Distrito Federal. Más de los otros datos que contiene la base de datos son los tipos de escuela
que están en juego en esta, en esta prueba, los cuales van desde tipo de escuela comunitaria, general pública, privada, técnica pública, telesecundaria, ¿no? Y observamos que hay muchas del tipo telesecundaria y muy pocas del tipo de eh, comunitaria, ¿no? Hay muy pocas. ¿Qué más? Bueno, anteriormente dijimos que hay en la base de datos se encuentran los resultados, tanto de generales, los resultados generales, que es un valor numérico y un valor categórico, los resultados de sus respuestas, y un punto importante es de que todas las tablas de tanto de los alumnos, directores como profesores, les hacen una encuesta donde les preguntan cómo está el entorno socioeconómico, demográfico, familiar, tanto del punto de vista desde el alumno, profesor y director. ¿Sí? Bueno, entre las variables más importantes que se encuentran en esta encuesta del ambiente del alumno, que son conocidas como variables de contexto, se encuentran, por ejemplo, las variables de contexto relacionadas con la lengua. Es decir, por ejemplo, aquí podemos observar que la gran mayoría habla español, pero una parte de estos alumnos habla una lengua extranjera o una lengua indígena, ¿sí? Otras variables de contexto importantes aquí son las variables de contexto relacionadas con las personas presentes en la vivienda, ¿sí? Aquí vemos que en la vivienda predomina que viven de 4 a 6 personas, ¿sí? Estas gráficas es respecto a los 144,000 registros, así que eso es de gran importancia saber estos resultados. Por ejemplo, con respecto a las personas que trabajan y reciben un pago por ello, están entre 1 y 2 personas predominantemente, ¿no? Y pues bueno, en tu casa duermen 3 personas o más en el mismo cuarto. La gran mayoría de alumnos respondió que no, pero una gran cantidad, 34,000, respondió que sí. Es decir, estas familias nos indican que sus recursos son escasos, ¿no? Por ahí no tener una vivienda adecuada. Otras variables que se muestran son las variables de contexto relacionadas con antecedentes e intereses académicos, y como por ejemplo, podemos observar que la variable de aspiraciones académicas del alumno son afortunadamente que aspiran a tener una carrera universitaria o un posgrado y maestría. Entonces, esto es muy, muy importante, ¿no? Porque vemos que nuestros alumnos sí están aspirando a cosas ya más de niveles de estudios grandes, ¿no? Y por ejemplo, con respecto al rezado educativo de los años reprobados, observamos que un número más o menos considerable, 11,000, han reprobado al menos un año. La movilidad estudiantil, afortunadamente la gran mayoría no ha tenido movilidad estudiantil, es decir, no se ha cambiado de estado o de escuela durante su secundaria. Otras variables de contexto importantes son, por ejemplo, las variables de contexto relacionadas con actividades laborales del estudiante, es decir, el estudiante trabaja. Aquí podemos ver que afortunadamente una gran mayoría no, pero por ejemplo, otros sí, que son 30,000, sí trabajan en casa y otros sí trabajan fuera de casa. Es decir, entre estas dos variables hacemos una suma de aproximadamente 50,000, más de 50,000 alumnos trabajan. Es decir, esta variable debe ser de gran importancia. Y pues bueno, de estos alumnos que trabajan, la pregunta es, ¿perciben un trabajo por trabajar? Pues aquí la mayoría de los alumnos que sí, respondieron que sí les pagan con dinero o no les pagan. ¿Sí? Es decir, aproximadamente 40,000 alumnos en total trabajan y pues bueno, cómo reciben el pago, eso varía. Ahora, estos alumnos se ven beneficiados por programas sociales como las becas Prospera. Afortunadamente vemos que un gran número sí se ve beneficiado, pero la gran mayoría no. Entonces, este es un punto crucial en el cual tiene que ser analizado. Y pues bueno, finalmente otras de las variables de contexto importantes son las variables sobre asistencia a lugares, sí, como pues son cine, teatro, eventos musicales, museos, ferias, etcétera. Todo ese tipo de información aquí la tenemos y vemos que predominan diferentes elementos sobre estas mismas. Muy bien, ahora aquí nos dimos una idea general de lo que contiene la base de datos, prosigamos con la parte de reducción de dimensionalidad. Regresando a los resultados que se obtuvieron de la reducción de dimensionalidad, se tiene que del estado del arte y de todos los algoritmos que hay para hacer la reducción de dimensionalidad basado en la naturaleza de nuestros datos,
El que obtuvo mejor resultado es el llamado CFS subset eval, ¿sí? El cual nos arrojó un total de 18 variables. Para sustentar esta reducción y que nuestra reducción es buena, se hizo uso de algoritmos de clasificación donde se utilizó la totalidad de los datos y los datos reducidos, ¿sí? Y se comparó la precisión de los mismos. Para esto, se utilizó el clasificador basado en árboles llamado J48 y el basado en probabilidad llamado redes bayesianas. Recordemos que tenemos para la etiqueta categórica que representa el resultado del alumno mediante los niveles 1, 2 y 3, ¿sí? Y además que cada una de estas está relacionado con variables de contexto y con las respuestas de las preguntas que se hizo al alumno. Sin embargo, nosotros solamente analizamos las variables de contexto, es decir, las preguntas socioeconómicas, demográficas, etcétera, que se le hizo al alumno, al director y al profesor, y con respecto a la variable categórica que se mapeó, ¿sí? Ese fue cómo se hizo este experimento. Y pues bueno, es muy importante destacar que importa cómo se elija el valor plausible, ¿no? Dentro de las diferentes métricas que existen en el estado del arte, se obtiene ya sea un valor de manera aleatoria en cuanto al renglón y o si no aleatoriamente con respecto a las columnas. Sin embargo, nosotros proponemos una nueva métrica para la elección de esto, pero esto lo hacemos mediante la variable mapeada, la variable categórica mapeada, ¿sí? Es decir, de los 5 valores plausibles que se mapearon a 5 variables nuevas categóricas, la propuesta que se hace en esta tesis es tomar la moda de esa variable categórica, ¿sí? De las 5 variables categóricas, ¿cuál es la moda de ellos? Y esa asignarla al estudiante. Por lo tanto, nosotros tomamos la moda de las variables categóricas mapeadas. Estos fueron los resultados del algoritmo de CFS subset eval, los cuales se hizo con respecto a todos los que están en el estado del arte y con nuestra métrica que proponemos de la moda, ¿no? Cabe destacar que la etiqueta en el CFS subset es categórica, obviamente, y nos arrojó estas variables de contexto, las cuales significan el turno en el que se imparten las clases del alumno, el tipo de escuela, el ID del instructivo de matemáticas. Recordemos que el INE hace un conjunto de cuadernillos, los cuales son diferentes y que en teoría tienen la misma dificultad. Pero este experimento nos muestra que esto no es así, que el instructivo de matemáticas sí importa y que obviamente hay cuadernillos de matemáticas que son más difíciles que otros. Observen que esta variable solamente se mostró con la métrica que nosotros proponemos, ¿sí? Porque con las demás que son del estado del arte se mantienen constantes, son las mismas las que dio el resultado. Las otras son las edades de años cumplidos y las variables de contextos que se asomaron fueron: ¿te dan clases en la lengua indígena en que se habla en la zona en donde vives? ¿Hasta qué nivel te gustaría estudiar? Es decir, la que vimos anteriormente, que vimos que predomina carrera universitaria y posgrado. ¿Cuántos focos hay en tu casa? Esta es una variable muy triste, ya que a los alumnos observamos de que importa si tienen luz, ¿no? Porque pues hay lugares donde no. Otra es con respecto a la convivencia en la escuela con mis maestros, es decir, si los maestros toman en cuenta las opiniones del estudiante. Ahora, con respecto a la convivencia en la escuela, los estudiantes trabajan en equipo, esa es otra variable que impacta. Y pues bueno, otras dos variables que resultaron de este análisis y que son muy frecuentes en el estado del arte con experimentos y investigaciones de este tipo, son las de los niveles de estudio del padre y la madre. Estas dos variables son de gran importancia porque observamos de que concordamos, al menos en esta parte concordamos con lo que ya existe en el estado del arte y con los resultados obtenidos. Otra variable es qué tan seguido vas a lugares como son ferias. Pues bueno, cuestiones con las cuales los estudiantes se desestresan. Y referente a las variables de contexto que se les preguntó a los directores y a los profesores, para los directores surgió la variable de contexto que está muy relacionada con el resultado del alumno, las cuales son sobre la organización escolar, cuántos grupos de tercero de secundaria hay en la escuela. Es decir, esto importa, ¿cómo le pega los resultados, ¿no?
Otra es, ¿todos los alumnos de la escuela tienen mobiliario para sentarse y escribir? Es decir, ¿tienen mesabancos, paletas? ¿Cómo está ese mobiliario, no? Otra más para el director es, ¿la escuela cuenta con computadoras, tablets funcionando? ¿Cuenta con reproductores de video? Es decir, vemos que aquí las tecnologías de la información son de gran importancia para el performance de los alumnos en este tipo de exámenes. Y finalmente, la única variable que resultó por parte del profesor es hasta qué nivel cree que podrán estudiar los alumnos del grupo. Es decir, esta variable es muy diferente a la anterior porque la anterior es con respecto a la vista del estudiante y esta es con respecto a la vista del profesor. Y bueno, finalmente mostramos las precisiones de los algoritmos para el J48 con todos los datos y con los datos reducidos. Observamos que hay un incremento en la precisión y una disminución en el tiempo en el cual se construye el modelo del clasificador. Para las redes bayesianas observamos que aún así, con los datos reducidos se mejora con respecto al algoritmo de J48, sin embargo, no se ha podido hasta este momento, que es en el momento en el que nos encontramos trabajando, hacer la implementación de redes bayesianas con todos los datos. Este es el punto en el que nos encontramos trabajando actualmente. Y pues bueno, el grafo que surge con las redes bayesianas, con los datos reducidos, es este, es decir, cómo se están relacionando las variables. En este caso, este árbol representa a las métricas que se muestran en el estado del arte, que vimos que no varían. Y para la métrica que proponemos en esta tesis, que es utilizando la moda, el grafo correspondiente a la red bayesiana cambia ligeramente ya que tenemos una variable adicional, la cual es el ID del instructivo de matemáticas. Con esto damos por terminado esta sección que es la parte de esta tesis que se muestra. Muchas gracias.